Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 33. Las locomotoras Miles del Oeste. Renfe Serie 240, 2201 a 2238. Imagen de portada, tomada en Palazuelo Empalme en septiembre de 1965, en aquel mítico poblado ferroviario. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! La anterior locomotora tenía la numeración 240-2211 con matriculación de Renfe y la imagen se tomó en septiembre de 1965. Y en la foto actual podemos ver a una locomotora Mil del Oeste recién salida de fábrica. Vamos a repasar la historia de una de las locomotoras de vapor más bonitas que tuvo la Compañía del Oeste y luego la época del vapor en Renfe. Sigue este reportaje hasta el final y disfruta. Renfe se fundó en el año 1941, una empresa estatal que nacionalizó todos los ferrocarriles españoles de vía ancha y también sus anteriores compañías. Una de ellas fue Oeste, que tenía su sede central en Salamanca y la cual tenía bastantes locomotoras. Había una serie que sobresalía del resto. La serie que va de 1001 a 1038 de Oeste, que luego en Renfe pasó a ser la 240 de 2201 a 2238 de Renfe. Se trataba de unas locomotoras universales para trenes de viajeros y mercancías, rápidas, potentes, ágiles y que lograron tener una muy buena reputación, tanto en la Compañía del Oeste como en Renfe. Se las conocía como las Miles. Locomotoras 240, 2223 y 2218 de Renfe, antiguas Miles del Oeste, imagen de Salamanca en junio de 1963. Y de la capital salmantina nos vamos a Béjar, localización de esta fantástica foto. Locomotora 240-22-18 de Renfe, imagen de octubre de 1963. A estas locomotoras, incluso en tiempos de Renfe, se les seguía llamando las Miles por los ferroviarios, en referencia a la serie 1000 del Oeste. Como la misma palabra dice, la Compañía Nacional del Oeste operaba en el oeste español, y las Miles eran muy habituales en la Ruta de la Plata, en la línea de Palazuelo Empalme a Astorga. Se las veía mucho en el depósito de Salamanca y también en Palazuelo Empalme. Y nos vamos al origen de estas bonitas e importantes locomotoras. En imagen, la locomotora 240-22-24, fotografiada en 1957. No sé exactamente cuál es la localización de la foto. Podría ser Arroyo de Malpartida, pero también podría ser Palazuelo Empalme. Fantástica fotografía del gran fotógrafo ferroviario Carl Birch, que venía mucho a España a finales de la década de los años 50. La Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste se fundó en el año 1925, después de unificar pequeñas compañías ferroviarias que operaban en el lejano oeste español. Con esta fusión
se buscaba la modernización y ampliación de servicios en esta zona de España. Por ello, Oeste adquirió numerosas series nuevas de locomotoras de vapor. La más importante fue la formada por 38 locomotoras de tipo 240, similares en características a las series 1400 y 1500 de MZA. Hablamos de la serie 1031 a 1038 de Oeste, más conocidas como las Miles. Se trataba de unas locomotoras de tipo universal para remolcar trenes de viajeros y mercancías a gran velocidad, en comparación con otras locomotoras más antiguas. La recepción de estas locomotoras empezó en el año 1928 y finalizó en 1940, acabada la Guerra Civil y poco antes de la creación de Renfe. Imagen de la locomotora 1007 de Oeste, blindada en la Guerra Civil, en octubre de 1936. Y nos vamos a las características técnicas de las Miles del Oeste. Constructores: Euskalduna, Babcock and Wilcox, Davis y Maquinista. Cilindros: 620 milímetros de diámetro y 660 de carrera. Diámetro de ruedas motoras 1600 milímetros. Distribución Walchers y Lenz. Caldera con precalentadores ACFI. Longitud entre placas tubulares 5000 milímetros. Diámetro interior 1800. Timbre 14 kilos por centímetro cuadrado. Esfuerzo de tracción 14.430 kilos. Potencia máxima 2.052 caballos. Y peso total en servicio 148,5 toneladas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo era el panel de mandos de las Miles. Las Miles tenían fama de ser unas locomotoras, por lo general, bastante manejables, y según los ferroviarios de la época, estas locomotoras con un carbón de muy buena calidad, su rendimiento era de lo mejor que tenía el parque de vapor de Renfe en sus comienzos. Aunque estaban centradas en el oeste español, a veces estas locomotoras iban desde Salamanca a Madrid por el puerto de la Cañada y daban un magnífico rendimiento. Tenían fama de ser de las grandes locomotoras a vapor que tuvo primero Oeste y luego Renfe. Y después de la parte técnica, nos vamos a la historia de los servicios realizados por estas magníficas locomotoras de vapor. Desde la época de Oeste, las Miles estuvieron operando en el depósito de Salamanca, en las líneas hacia Ávila, Medina del Campo, la frontera portuguesa y la Ruta de la Plata, aunque algunas unidades estuvieron basadas en otras regiones españolas. En Renfe también tuvieron un gran protagonismo hasta finales de los años 60. Durante la Guerra Civil Española, algunas unidades fueron blindadas para el conflicto. Además de Salamanca, estas locomotoras estuvieron repartidas en los depósitos de Madrid Delicias, Arroyo de Malpartida y Monforte de Lemos. Más adelante, en tiempos de Renfe, algunas locomotoras recalaron en los depósitos de Vigo y Valladolid. Estas locomotoras eran asiduas en la mítica Ruta de la Plata. Aquí vemos a las Miles del Oeste haciendo pruebas de peso sobre el nuevo puente por entonces sobre el río Jerte. Había un puente metálico que era muy viejo y se sustituyó por uno de un material muchísimo más resistente y más moderno.
Las locomotoras de Arroyo dieron tracción a los trenes más importantes entre Madrid y la frontera portuguesa, ya en tiempos de Oeste y buena parte de la época de Renfe. Estas locomotoras tenían una gran adherencia, poco consumo de carbón y tenían fama de ser fiables y muy estables a grandes velocidades. Por ello realizaban a menudo los servicios con trenes ómnibus y semidirectos entre Salamanca y Madrid, sin cambio de locomotora en Ávila. También es cierto que el triángulo Madrid-Segovia-Ávila tenía restricciones eléctricas en la década de los 40. Fantástica imagen de la locomotora 240-2219 de Renfe. Fotografía realizada en Béjar en el año 1963. Estas locomotoras estaban especializadas en trenes de tipo ómnibus con longitudes cortas y medias, pero también por la zona de Extremadura llegaron a dar tracción a trenes bastante largos de tipo expreso. En la imagen podemos ver el tren ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme y a mano derecha otra locomotora 1000 del Oeste que se estaba preparando para dar tracción a otro tren. No todo era bonito en la Ruta de la Plata. También las locomotoras Miles sufrían accidentes. Aquí podemos ver en el kilómetro 25019 de la Ruta de la Plata, cerca de Oliva Almendral, como una 1000, en concreto la 1101, descarriló por culpa de un desprendimiento de tierra. Esta parte de la Ruta de la Plata era muy sensible a este tipo de desprendimientos y caídas de rocas en plena vía. Fotografía del año 1958. Matriculación en Renfe 240-2201. También hay que tener en cuenta que la infraestructura de los comienzos de Renfe era por lo general bastante mala en comparación con otros países europeos. De ahí que las locomotoras de vapor tenían muchísimas limitaciones de peso por eje y de velocidad para poder circular con seguridad por toda la red española. Fantástica imagen de la locomotora 240-2218 de Renfe, fotografiada en Hervás, en la Ruta de la Plata, uno de los puntos estratégicos más importantes, el 15 de octubre de 1963. Fotografía del mítico fotógrafo ferroviario Lawrence Marshall, uno de los grandes de la fotografía ferroviaria y del mundo de la divulgación. Punto kilométrico 55700 de la Ruta de la Plata. Esta zona tenía puertos de montaña bastante duros, lo que hacía que la gran mayoría de locomotoras de vapor pararan en Hervás a cargar agua. La falta de potencia eléctrica en el tramo entre Madrid y Ávila no fue un problema para las Miles, ya que estas locomotoras y sus maquinistas dieron una gran lección de profesionalidad surcando el puerto de la Cañada. Las locomotoras 1000 eran mimadas con carbón de la mejor calidad para poder rendir mejor en este duro itinerario. Por su tipo de rodaje, las Miles se centraron en trenes de tipo ómnibus y rápidos cortos, pero también realizaron servicios de mercancías. La línea Palazuelo-Astorga, más conocida como la Ruta de la Plata, fue la línea principal de estas locomotoras, en particular, y el noroeste español en general, desde la época de Oeste hasta finales de los años 60 en Renfe. Imagen de la locomotora 240-2201 de Renfe, en Palazuelo-Empalme, en octubre de 1963. Y del kilómetro cero de la Ruta de la Plata nos vamos al punto kilométrico 95, donde podemos ver a la 240-2228. Parado momentáneamente en Fuentes de Béjar,
un tren que estaba esperando el cruce para continuar su viaje hacia Palazuelo. Si bien estas locomotoras podían, con largos y pesados trenes de mercancías, con el tiempo se especializaron sobre todo en trenes de tipo colector o ruta. Trenes que paraban prácticamente en todas las estaciones recogiendo vagones. En la Ruta de la Plata era un servicio más que habitual de estas locomotoras, además de los servicios de trenes ómnibus que circulaban muy a menudo por este mítico ferrocarril. Otra 1000 del oeste, esta vez la 240-2226 de Renfe, fotografiada en la década de los años 40 y los comienzos de Renfe. La localización desconocida. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más información sobre estas fotografías, localizaciones y curiosidades y aportar más información sobre estas fantásticas locomotoras. La comunidad trenera de YouTube os lo agradece mucho. Muchísimas gracias. Después de dar un excelente resultado, en el año 1968 prácticamente toda la serie ya había sido desguazada, excepto una unidad que pudo preservarse. Se cedió al ejército español que la mantuvo en excelente estado. Las Miles fueron de las mejores locomotoras de vapor de los ferrocarriles españoles. Una lástima que su vida útil no fuera tan amplia como otras locomotoras de su clase. Fantástica estampa tomada en la estación de Salamanca. Locomotoras 030-2531 y una 240-2238 en la antigua estación de Salamanca. Una de las estaciones que mejor ambiente de vapor tuvo en la década de los años 60 y donde además en su depósito las Miles del Oeste tuvieron un fantástico trabajo de mantenimiento, siendo de las locomotoras mejor mantenidas y con mejor rendimiento del vapor en el ferrocarril español. Y desde la capital salmantina volvemos a Béjar, que era un lugar también muy interesante donde existía una pequeña reserva de material vapor. Aquí vemos a uno de los operarios de Renfe finalizando la puesta a punto de una de estas fantásticas locomotoras. Locomotora 240-2237, Antigua Oeste 1037. Otra foto del magnífico Lawrence Marshall. Quienes trabajaron con estas locomotoras, maquinistas, fogoneros y personal de mantenimiento, todos coinciden que fue esta serie de las mejores que tuvieron los ferrocarriles españoles. Aparte de tener una excelente relación peso-potencia, estas locomotoras tenían un mantenimiento que era relativamente más fácil que el resto de locomotoras. De hecho, en el depósito de Salamanca eran las que más destacaban por su perfección de mantenimiento y no solamente un buen aspecto, también un fantástico mantenimiento interno que hacía que su rendimiento fuera muy bueno. Otra de las magníficas estampas del vapor en Salamanca. Aquí vemos a la 240-2216 dando tracción al ómnibus en dirección a Plasencia, octubre de 1963. En tiempos de Renfe, estas locomotoras prácticamente no cambiaron de zona y de radio de acción. Trabajaron sobre todo por la zona de Extremadura, de Salamanca, y según fueron pasando los años 60 se concentraron más en el depósito de Salamanca y sobre todo en la Ruta de la Plata. Para muchos aficionados y también profesionales del mundo ferroviario, estas locomotoras fueron de las más espectaculares que tuvo Renfe. Locomotora 240-2238, dando tracción a un tren desde Salamanca hasta Fuentes de Oñoro.
Fotografía también de octubre de 1963. Aquí vemos a esta locomotora acelerando y dándolo todo. También quienes tuvieron la suerte de escuchar estas locomotoras me han dicho que su sonido era muy especial, uno de los más llamativos que había en esos tiempos. Los más viejos del lugar también decían que estas locomotoras, cuando más se les mimaba, mejor rendimiento tenían. Cuando iban de Salamanca a la zona de Madrid vía Ávila, eran locomotoras que cuando eran bien cuidadas y se les ponía un buen carbón con alto poder calorífico, daban incluso un rendimiento superior al esperado. Para muchos, las locomotoras que marcaron época en el depósito de Salamanca fueron las Miles del Oeste. Y no solamente iban bien por la zona de Ávila, también en las zonas montañosas de la Ruta de la Plata dieron el do de pecho. Aquí vemos a la 240-2226 subiendo por el puerto de Béjar. Imagen del año 1963. Uno de los trenes de mercancías típicos de la época. Estas locomotoras eran mixtas. Tenían excelente resultado no solamente con trenes de viajeros, también con los mercantes de la época. Las grandes locomotoras Miles del Oeste. Quizás unas locomotoras infravaloradas, ya que la invasión de las locomotoras Renfes y también de las Mikados les quitó cierto protagonismo, pero en el oeste español los que trabajaron con estas locomotoras y pudieron admirarlas coinciden en que quizás eran superiores a estas otras series de Renfe. Las locomotoras Miles, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo video.